Bien, hoy día vamos a hablar de un tema muy importante como es el cáncer de colon, ¿ya? Quizás el cáncer de colon, como vamos a ver, es uno de los tumores más importantes, uno de los cánceres más frecuentes en los hombres y en las mujeres. Y entonces vamos a ver esto, un poquito del concepto y la epidemiología. Es la neoplasia más frecuente, tanto en hombres como en mujeres. Se dice que en los hombres el cáncer más frecuente es el cáncer de próstata, seguido del de pulmón, y después está el cáncer de colon. Y en las mujeres, el cáncer cérvico-uterino, el de mama y el de colon. Y en general es el segundo cáncer que produce más muertes en todo el mundo. La incidencia es de 30 a 50 casos por 100.000 habitantes. Miren, una incidencia altísima, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a... 3 personas han accedido. Es la segunda causa más frecuente de muerte por cáncer. Aparece entre la quinta y la séptima década de vida. Entonces, normalmente estos cánceres aparecen, miren, son diagnosticados entre los 50 y los 70 años. Por lo tanto, si nosotros queremos hacer profilaxis, ya vamos a ver más adelante, pero si nosotros queremos hacer una prevención del cáncer, tenemos que hacer antes de los 50 años. El cáncer de recto es más frecuente en varones y el de colon derecho más frecuente en mujeres. ¿Cuál es la patogenia? Acá es muy importante que ustedes tengan conocimiento de que el cáncer de colon tiene un fuerte componente genético y también hay algunos componentes ambientales. Las formas hereditarias del gen APC, que es responsable de la poliposis adenomatosa familiar, y el síndrome de Lynch, que es un patrón autosómico dominante con múltiples neoplasias sincrónicas o metacrónicas, mutaciones múltiples, inestabilidad de microsatélite a nivel de muchos genes. Uno de esos es el MLH1, el MSH2, ¿no? Y el MSH, que son responsables del 10%, del 40% y del 45%. Y hay otros menos frecuentes que son responsables del 5%. Pero no es importante, digamos, que sepan todos estos genes. Lo importante es que conozcan que este síndrome autosómico dominante, el síndrome de Lynch, es un síndrome polipósico que va a predisponer al cáncer de colon en forma probablemente como predisposición familiar. Hay algunos genes también autosómicos recesivos cuando el cáncer colorectal se da en menores de 50 años o en pacientes que tienen más de 15 adenomas sincrónicos. Entonces, este gen también está involucrado. Lo importante de acá es que ustedes conozcan, ¿no? A ver, vamos a admitir a ellos. Bien. Que conozcan que el cáncer de colon está muy arraigado a los factores genéticos para su, digamos, para que pueda desarrollarse. Y hay también algunos factores ambientales. Hay el cáncer de colorectal esporádico. En este cáncer colorectal esporádico tenemos la activación de unos oncogenes con el KRAS o la inhibición del gen APC, ¿no? O la inhibición de estos genes, como el SMAD4 o el TP53.
El cáncer colorectal familiar, el 25 al 30% de los cánceres de colon, representa el 25 al 30% de los cánceres de colon. Hay factores ambientales, dietéticos, los micronutrientes, los macronutrientes, la grasa de origen animal, la fibra vegetal, el alcohol, el déficit del calcio, selenio y vitamina C, y la carne roja o la fibra, que últimamente también se ha cuestionado, pero estos son los factores ambientales que se lo ha relacionado con la producción del cáncer de colon, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, por ejemplo, ¿no? Los macronutrientes grasos, ¿no? Y la obesidad está muy relacionado. La grasa de origen animal, la fibra vegetal, el alcohol, el calcio, selenio y la vitamina C. Hay algunos cuestionamientos últimos. Antes se pensó que la carne roja tenía mucha relación con el cáncer de colon. Hoy en día hay estudios que cuestionan eso. Y también hay estudios que cuestionan el efecto protector de la fibra contra el cáncer de colon. Mientras tanto, si nosotros sabemos que todavía se maneja que los pacientes deben consumir una dieta adecuada para, digamos, una dieta saludable, ¿no? Y abundante fibra para evitar la incidencia del cáncer colorectal. Lo importante de acá es conocer esto, ¿no? Estos factores ambientales y los factores genéticos que son los responsables para que se produzca el cáncer de colon. Hay algunos grupos de riesgo, las familias con síndrome de Lynch, por esto esta herencia autosómica dominante, los pacientes con poliposis adenomatosa familiar, antecedente familiar de cáncer colorectal, los pacientes con enfermedad inflamatoria del intestino, antecedentes personales de cáncer, sea sincrónico o metacrónico, ¿no? El sincrónico es la presencia de un mismo tumor al mismo tiempo en un mismo órgano. A veces encontramos 2 tumores de colon, por ejemplo. Y metacrónico es cuando aparece en el transcurso del tiempo, ¿no? O sea, puede también aparecer en el mismo órgano, en órganos diferentes. Antecedentes personales de adenoma colorectal. Los adenomas son obviamente el factor predisponente más importante para el cáncer. Antecedente personal de otras neoplasias y prácticamente la edad, que es importante factor de riesgo para la aparición de este cáncer. Acá tenemos un gráfico para poder entender un poquito la evolución desde un colon normal, ¿no? Vean, aquí están las anormalidades, los síndromes hereditarios, ¿no? Y va a haber una proliferación del epitelio, una hipertrofia del epitelio, ¿no? Y cuando esto se va a agregar, esta inactivación de estos genes o mutaciones, vamos a llegar a hacer que es la producción de un adenoma. Vean cómo es un adenoma, ¿no? Este adenoma, por algunas mutaciones como la delección de estos genes del P53, va a llevarnos hacia la producción de un carcinoma. Entonces, son anormalidades genéticas que van a ir acumulándose en el transcurso del tiempo, desde un colon normal hasta la producción de un cáncer. El 95% de los cánceres son histopatológicamente adenocarcinomas. En la unión anorrectal es el carcinoma epidermoide, ¿no? Y para cuando nosotros hablamos de extensión, siempre hemos hablado de la clasificación de Dukes o la modificada de Astler y Kohler. Y últimamente la clasificación TNM, que es una clasificación que ha estado sustituyendo y ha estado apoderándose para dar un lenguaje universal cuando hablamos de extensión. Las vías de diseminación pueden ser linfáticas en el 40%, hematógenas, y esto va a explicar cuando hay metástasis hepática o metástasis pulmonar, por continuidad a las asas, cuando va a ser fístulas, con continuidad a la vejiga
y a la vagina puede haber fístulas rectovaginales, rectovesicales o hacia el peritoneo produciendo una carcinomatosis peritoneal. Entonces acá tenemos la clasificación de Dukes y la modificada de Ashler y Kohler, que siempre lo vamos mencionando, aunque últimamente ya está en menos uso. Y sabemos que el estadio A es aquella tumoración que va a ir a la mucosa y la submucosa. El estadio B1, cuando este tumor va a penetrar parcialmente la muscular, ¿no? Acá, por ejemplo, está la mucosa y la submucosa. La B1 parcialmente, y la B2 va a sobrepasar toda la muscular. Y la C1 es la misma que la B1, pero con presencia de ganglios. Y la C2 es la misma que la B2, pero con presencia de ganglios, ¿no? Y la D1, que es infiltración a órganos vecinos, y la D2, metástasis a distancia. Y esta clasificación es muy importante, como vamos a ver más adelante, en el pronóstico del paciente, ¿no? Y acá tenemos esta clasificación, que es la que muestra la evolución del cáncer. Miren, el TNM, tumor, nódulo y metástasis. Y el T es T1, T2, T3, T4. Cuando esté invadida la submucosa, ya vamos a ver un poquito más, vamos a hablar de la submucosa, porque la submucosa es un órgano muy importante a la hora de hacer clasificaciones. Tumor que invade la submucosa. El T2, el que va a ir a la muscular propia, pero el T3, ¿no? Que se extiende toda la muscular propia hasta el mesorrecto. El T4, que es el tumor que invade órganos adyacentes, ¿no? Hasta el peritoneo visceral. N0, que no hay metástasis. N1, 1 a 3 nódulos periféricos. Y N2, 4 o más nódulos pericolónicos, con ganglios, ¿no? El metástasis, M, sin evidencia de metástasis, o no hay metástasis, M0 y M1 con metástasis a distancia. Entonces, esta clasificación hoy en día la utilizamos con mayor frecuencia. ¿Por qué? Porque a través de esta clasificación nosotros vamos a tener el estadio del cáncer colorectal. Vean cómo es el estadiaje, y de acuerdo a lo que nosotros, por ejemplo, el estadio 1 es el T1 y el T2. El estadio 2 es el 2A, el 2B, ¿no? Que sería el T3, T4. Y el estadio 3, ya vean con los nódulos, el 3A, ¿no? Y el 3B ya son con los tumores más grandes, pero con nódulos. Y esto, ¿no? Cuando hay cualquier T, pero que tiene un N2, que tiene varios ganglios, más de 4 ganglios. Y el 4, cuando tiene la metástasis. Entonces, ¿para qué nos sirven estos estadios? Estos estadios nos sirven para ver el pronóstico de vida, la sobrevida del paciente. No vean como el estadio 1, 2, 3, 4. Aquí la clasificación de Dukes o Ashler y Kohler. Y vemos que la sobrevida a los 5 años va a ir de un estadio 1, que es 95%, a un estadio 4, que es del 5%. Entonces, la sobrevida de los pacientes es de acuerdo al estadio en los cuales nosotros vamos a poder encontrar a estos pacientes. Miren esto, por ejemplo, en el estadio 1, 95, en el estadio 2, 80, en el 3, 50, y en el 4, solo 5% una sobrevida a los 5 años. Bien, acá es importante el cuadro clínico, repasar
según la localización del cáncer colorectal, si el cáncer es del lado izquierdo o del hemicolon izquierdo, va a dar algunas sintomatologías. Esto, por ejemplo, rectorragia, alteración del hábito intestinal. Esto es muy importante. Los pacientes van a tener, por ejemplo, episodios de estreñimiento, diarrea persistentes o signos de obstrucción intestinal aguda. Entonces, estos son síntomas digamos, clásicos cuando hablamos de un cáncer de colon izquierdo. El derecho, por ejemplo, va a producir hemorragias ocultas, anemias secundarias, debilidad, astenia o una masa en la fosa ilíaca derecha o en el flanco derecho. Entonces, generalmente uno dice el del izquierdo, alteración del hábito intestinal, y el derecho, anemia o anemizante, ¿no? El derecho es anemizante y el izquierdo produce diarrea o estreñimiento. El cáncer de colon rectal, cuando se ubica en la región rectoanal, va a tener pues los síntomas, por ejemplo, rectales, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, de tenesmo, la diarrea, el pujo, la presencia de deposiciones líquidas con moco y sangre. Cuando hablamos de fístulas rectovesicales, cuando hay fístulas hacia la vejiga, hacia la vejiga, vamos a tener aire dentro de la vejiga, infecciones urinarias repetidas. Y los síntomas generales que van a haber cuando ya la neoplasia, estamos hablando de neoplasias avanzadas, los síntomas que comprometen el estado general del paciente, anorexia, pérdida de peso, compromiso del estado general. Entonces, estos son síntomas que nos hablan de la presencia de una neoplasia avanzada. La ictericia también la podemos ver, pero esto ya nos estaría hablando de metástasis hepáticas. Si hay metástasis en hígado, si hay tumores en el hígado secundarias por una diseminación hematógena, como la hemos visto, sus vías de diseminación, pues vamos a ver el paciente ictérico. Si vemos disnea, vamos a ver que es un signo de metástasis pulmonar por la misma metástasis o diseminación hematógena. Y la ascitis cuando estamos hablando de una carcinomatosis peritoneal. Siempre hay que hacer diagnóstico diferencial, otras neoplasias, la enfermedad inflamatoria intestinal, que ya la hemos conocido, la diverticulitis, la tuberculosis intestinal, la colitis actínica, ¿no? Que es este proceso inflamatorio del colon, ¿no? Pero que es secundaria a la radioterapia, la colitis isquémica, la colitis infecciosa o las angiodisplasias, que podrían dar algunos síntomas muy parecidos. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? El diagnóstico lo hacemos a través de una colonoscopía que nos permite no solamente hacer el diagnóstico, no solo nos permite ver la neoplasia, ¿no? Nos permite descubrir esta neoplasia en el colon, sino también a través del endoscopio nosotros podemos, a través de una pinza como esta, podemos tomar una biopsia o realizar una polipectomía o una macrobiopsia que nos permite tomar la muestra para que nosotros podamos pues, saber el estirpe histopatológico, el grado de diferenciación que es muy importante y en muchas ocasiones pues, nos va a permitir pues, hacer el tratamiento endoscópico de estas lesiones. Acá vemos, vean, dije, cómo la colonoscopía, ¿no? Va a poder diagnosticar desde un colon normal el cáncer de recto, esta lesión protruida, mamelonada, friable, sangrante, en el recto, en el colon transverso, ¿no? En el colon sigmoides, en el colon descendente, vean cómo a veces son neoplasias obstructivas que a veces hasta debutan como una obstrucción intestinal baja, como primera manifestación del cáncer. Otros estudios, por ejemplo, la tomografía y la resonancia,
cuando a veces no podemos hacer una colonoscopía, a veces el paciente está con una obstrucción aguda, entonces les acudimos a la tomografía o a la resonancia para ver la causa de la obstrucción y la presencia del cáncer. Hay algunos estudios para ver la extensión. La radiografía de tórax es uno de los primeros estudios. Vean a este paciente, por ejemplo, que tenía un cáncer de colon, pero en el pulmón tenía múltiples nodulaciones, que son metástasis pulmonar de un cáncer colorectal. La ecografía abdominal, donde el hígado va a permitirnos ver no solamente estas imágenes, los nódulos dentro del hígado, ¿no? Nódulos, sino que nos va a permitir ver también parte del tumor o también líquido acítico en caso de que haya una carcinomatosis peritoneal. La tomografía, vean cuando se habla de extensión, ¿no? El hígado, y vamos a ver, nos va a permitir ver estos nódulos que son las metástasis, del cáncer hepático. Y la el PET scan, ¿no? Que son los marcadores, la pantomografía, que nos va a permitir ver la presencia de neoplasias y ver la extensión, no solamente la extensión, sino nos va a permitir ver el cáncer a distancia o la recidiva de los cánceres, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos el vaso que estaría comprometido, el hígado, o la presencia de los pulmones también comprometidos con la neoplasia y múltiples ganglios también aquí en los ganglios inguinales. El antígeno carcino embrionario es un marcador de laboratorio. Va a ver que cuando nosotros hacemos el diagnóstico de cáncer colorectal, siempre pedimos este antígeno carcino embrionario, pero no es para hacer el diagnóstico, ¿no? El antígeno carcino embrionario es para hacer el seguimiento de los tumores del cáncer de colon, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros vamos haciendo el seguimiento a través de esto y para ver o evaluar pues las recidivas tumorales. Bien, el parte del tratamiento aquí es muy, muy importante. Cuando el cáncer es superficial y cuando hablamos de un cáncer superficial, cuando este cáncer afecta solamente la mucosa, nosotros llamamos cáncer temprano, ¿no? Entonces, en este tipo de cánceres, a veces nosotros hacemos una mucosectomía, ¿no? Podemos elevar la mucosa, ¿no? Y a través de un asa hacer la exéresis. O a través de un CAP ponemos una banda, ¿no? Y eso, debajo de la banda hacemos el corte para hacer lo que se llama una mucosectomía endoscópica. Esto se hace por vía endoscópica. Acá, el tratamiento del cáncer colorectal temprano. Hoy en día sabemos, miren, y esto lo que les decía, es muy importante conocer la submucosa. La submucosa, ¿no? La vamos a dividir, miren, en 1, 2 y 3. 3 partes, SM1, SM2, SM3. Entonces acá está la mucosa, la lesión está en la mucosa, pero de acuerdo a la profundidad de la lesión, pues vamos diagnosticando con SM1, SM1B, ¿no? SM2 y SM3, ¿no? De acuerdo a la profundidad. ¿Y para qué? Para ver si esta profundidad es menos de 500 micras, todavía nosotros podemos dar como curada la lesión, pero si es más de 500 micras, tenemos que ver la posibilidad de una quimioterapia porque la posibilidad de presentar ganglios es alta. ¿En qué consiste la disección? Esta es la lesión, ¿no? Se hace un marcado de la lesión, se hace una infiltración, se coloca una sustancia, ¿no? En la submucosa se eleva, ¿no? Y a través de un equipo que se llama el IT Knife, pues con un cuchillo, entonces vamos
cortando, ¿no? Y después vamos cerrando con una grapa el área que hemos dejado abierta. Esto se hace por vía endoscópica, ¿no? Otra vez, nuevamente, esas capas que les decía, la mucosa M1 hasta SM1, todavía las lesiones podemos darlos por curadas. Después de eso, hay que hacer otras terapias, ¿no? Por ejemplo, acá las indicaciones en colon, si el adenocarcinoma está bien diferenciado, o moderadamente limitado a la mucosa, ¿no? Que sea pero menor a 20 centímetros cuando son lesiones elevadas, y si la invasión es menor a 50 milímetros a partir de la muscularis mucosae, esta patología siempre nos va a informar. Y la cirugía, obviamente esto ya para los cánceres avanzados, hemicolectomía derecha ampliada, hemicolectomía izquierda, de acuerdo a